Un saludo a todas y todos, estudiantes de Historia Contemporánea. Esta es nuestra tercera sesión, nuestra tercera videoclase. La vamos a dedicar al tema de los fascismos. Esta y la próxima vamos a dedicar 2 sesiones cortas, esperamos no hacerlo muy largo, sobre este mismo tema. El día de hoy, así como más introductorio, ¿verdad? Los fascismos es algo que ha aparecido en la historia en ese periodo de entreguerras. Hemos estado hablando bastante ya de lo que ha sido la Unión Soviética, hemos comentado algo del estalinismo, etc. Tenemos que hacer referencia a este otro fenómeno nuevo, los fascismos, que decíamos es uno de los elementos muy ideológicos que significa una diferencia entre la Segunda Guerra Mundial y la Primera, ¿verdad? Que justificaba esa apreciación de Hobsbawm de que se trata de la era de las extremas, el siglo XX marcado por ese extremismo ideológico donde se enfrenta la ideología liberal de las democracias parlamentarias a estos nuevos fenómenos, el bolchevismo, es decir, una ideología de extrema izquierda, podríamos decir, el comunismo, que se instala en la Unión Soviética y que después, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, se va a extender a la llamada Europa del Este, una serie de países que han sido liberados por el Ejército Rojo que pasan a tener regímenes comunistas tutelados y hasta cierto punto vigilados y controlados por Moscú. Pero antes se ha tenido que enfrentar ese fenómeno del fascismo, presente en Italia, en Alemania, en España. Van a ser esas 3 experiencias del fascismo de las cuales podemos recoger para sacar algunas conclusiones, para elaborar también una definición de en qué consiste ese fenómeno. Ha habido fascismos, movimientos fascistas, el partido fascista en diferentes partes del mundo, pero las 3 experiencias de Italia, España y Alemania son muy claves porque en los 3 lugares el fascismo, además de haber jugado un papel como fuerza opositora, después llega al poder y entonces configura el Estado, un Estado totalitario, de forma que tenemos muchos más elementos para poder analizar, poder comparar. Las 3 experiencias del fascismo italiano, el fascismo alemán y el fascismo español permiten, por un lado, ver todos los elementos que tienen en común, esas características, podemos deducir que serían características esenciales a tomar en cuenta para una definición de fascismo, pero también hay algunas características que son particulares, que son diferenciadoras y que por lo tanto no tendrían ese carácter esencial. Es decir, la aparición del fascismo en un determinado país y en un determinado periodo puede presentar algunas características propias que no necesariamente van a estar, diríamos, en el resto de experiencias fascistas. Y en este sentido es muy importante tomar en cuenta el caso del nazismo, o sea, el fascismo alemán, llamado asimismo nacionalsocialismo o nazismo, que tiene muy central el tema del racismo, el mito de la superioridad racial, y hay una tendencia a pensar que el fascismo trae siempre consigo ese elemento. En realidad esa, en su periodo, en los años 20 y 30, es una característica específicamente propia del fascismo alemán que no está presente en el fascismo italiano ni en el fascismo español, ¿verdad? El antisemitismo ha sido una cosa muy propia del nazismo, del fascismo alemán, aunque hoy sí, después de eso, en las últimas décadas del siglo XX, lo que llamamos siglo XXI, grupos de extrema derecha, grupos neonazis, sí van a tener el tema del racismo, no necesariamente el antisemitismo, pero sí el tema del racismo en la sociedad actual, donde las grandes migraciones, donde no hay fronteras para las mercancías, no hay fronteras para los capitales, pero sí hay fronteras para los seres humanos, ¿verdad? Mercado de trabajo, por un lado, países de capitalismo desarrollado necesitan esa mano de obra inmigrante, pero en momentos de crisis o cuando la inmigración es demasiado grande, empiezan a poner barreras y surgen entonces, brotan con fuerza de nuevo estas ideologías características del periodo del nazismo. En el caso italiano, el fascismo de Italia, marcado por Mussolini, recupera mucho el elemento de su propia historia, de su pasado glorioso, es decir, no olvidan de que ahí fue la sede del Imperio Romano. 1000 años de civilización romana
que habían unificado todo el Mediterráneo, etc. Entonces, el fascismo italiano va a retomar de ese pasado glorioso como elementos ideológicos para unificar a los diferentes sectores de la nación alrededor de ellos mismos. La palabra faccio, que es una palabra italiana, significa una unión de diferentes varas demasiado delgadas y que se quebrarían si se pretende golpear con ellas, pero que unidas, amarradas, sí resultan de alguna forma mucho más fuertes y por lo tanto ahí está el símbolo de la unidad nacional como la clave para dotar de fuerza a la nación, ¿verdad? El tema de la unidad nacional. En el caso de España, más bien gira todo en torno al tema religioso. Los especialistas caracterizan como nacional catolicismo al franquismo. En ese caso es un general, pero sí un militar el que encabeza, pero que sí va a tener todas las características propias del fascismo. Fue Franco apoyado por la Italia de Mussolini y por la Alemania de Hitler en su guerra civil, pero además posteriormente configura un Estado, el llamado franquismo, de partido único con un liderazgo similar al Führer en el caso de Alemania o al Duce en el caso de Mussolini, ¿va? El general Franco se va a llamar generalísimo y hay un caudillo, ¿verdad? Oficialmente va a recibir estos nombres. Es decir, que nuevamente tenemos que entender el caso español es otro caso de fascismo, igualmente el italiano y igualmente el alemán, ¿verdad? Tienen en común una serie de cuestiones que tenemos que examinar ahora, enfrentando una serie de posiciones que han venido a confundir, incluso que hay algunos autores especialistas que hay que llamar la atención, que en el fondo vergonzosamente va en una forma más o menos oculta, pero que simpatizan con el fascismo, que tratan en sus análisis, en sus estudios, de disculpar o de justificar una serie de cuestiones. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso y tomar una posición, ¿verdad? En este tema a mí me parece que hay que ser muy rotundo, es decir, no se puede pretender una imparcialidad ante un fenómeno como este. Sí, necesitamos desde luego la objetividad, pero no la imparcialidad, no la neutralidad. Es decir, vamos a examinar ese fenómeno como el científico que está estudiando, qué sé yo, el virus del VIH, ¿va? El VIH que produce el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, se está investigando para ver cómo lo neutralizamos, cómo lo combatimos. ¿Va? Actualmente el famoso coronavirus, el COVID-19. ¿Va? Estamos estudiándolo, pero en una forma neutral o para saber más, sino que estamos viendo para poderlo derrotar, para poderlo prevenir, para evitar que aparezca, que se contagie, etcétera, etcétera. Y entonces, en este sentido, sí hay varios aspectos que necesitamos puntualizar, al menos en nuestra posición al respecto, ¿verdad? No a esa pretendida neutralidad ideológica, también estamos rechazando esa posición que pretendería que el fascismo fue un fenómeno horroroso, pero propio del periodo de entreguerras, propio solamente de Europa, y que por lo tanto no hay que preocuparse porque eso no va a volverse a repetir. Y bueno, estas son afirmaciones o posiciones muy artificiales, muy en el aire, ¿verdad? Se pretende por parte de la ideología dominante de que la sociedad moderna, el capitalismo, en definitiva, tiende hacia la democracia, ¿verdad? Se pretende de que los países que no tienen democracia porque no tienen suficiente capitalismo y en la medida que haya un mayor desarrollo del sistema capitalista, ya la democracia va a llegar por sí sola. Como que fuera el capitalismo segregaría democracia, así como el hígado segrega la bilis. Y eso es una construcción ideológica totalmente artificial, eso no es así. Es más, si comparamos democracia y capitalismo, tenemos que afirmar que la democracia es un régimen político muy antiguo, de hace 2500 años. Incluso la palabra es griega, de origen griego. Demos, gracia, el poder del demos, el poder del pueblo, así se ha traducido. Democracia, demagogia, incluso política, son palabras que vienen del siglo V antes de Cristo, que aparecen en Atenas en una serie de ciudades de polis griegas.
Y ha habido democracia, pues en la historia antigua, lo ha habido en ciertos momentos, expresiones de democracia en la Edad Media, en la Edad Moderna y ahora en la época contemporánea. No es cierto que la democracia sea propia del capitalismo. Democracia, podríamos decir, ha habido desde tiempos muy remotos. Y en cambio, lo que sí es propio del capitalismo, de la sociedad moderna, sociedad industrializada, es justamente el fascismo. Fascismo nunca había habido antes en la historia humana. La historia de la humanidad nunca había habido. Ha habido dictadores, ha habido tiranos, ha habido comportamientos muy crueles de tierra arrasada, ¿verdad? Así como se decía Atila, el rey de los hunos, ¿verdad? Que asolaron una parte del Imperio Romano en esa época, donde pasaba Atila, no volvía a crecer la hierba, etcétera, porque todo lo quemaba, todo lo destruía. Bueno, dictaduras militares como en América Latina hemos sufrido, pero eso no es propiamente fascismo. Una cosa es una dictadura militar, lo propio del fascismo justamente generar un movimiento de masas. Propio del fascismo va a ser apoyarse en la existencia de una amplia clase media o capas medias, inexistente en sociedades de menor desarrollo, y por lo tanto eso solamente está presente en esa sociedad moderna. Y es propio del fascismo, ya lo vamos a ver con más detalle, que está abriéndole paso a los intereses no solamente de la burguesía, sino del gran capital, de ese segmento de la burguesía que controla la gran industria, controla la banca, controla los seguros, las aseguradoras, el capital financiero, controla el crédito y que está en función de ese capital financiero, de la producción de armamentos, etcétera, etcétera. De forma que, repito, el fascismo tenemos que verlo como un fenómeno propiamente capitalista. Y ya lo veremos también con más detalle de que justamente en una situación de crisis, de peligro de triunfo de la revolución, de agitación de las masas populares y de los diferentes segmentos de la sociedad, de crisis del sistema político, crisis de los partidos tradicionales, es que puede aparecer el fenómeno del fascismo. Y por lo tanto, así como apareció en el periodo entre guerras, puede reaparecer, y de hecho en diferentes momentos vemos síntomas de reaparecimiento. En varios momentos se ha podido frenar eso, pero sigue siendo actual. Sigue siendo actual y tenemos que estar alerta de las señales de una posibilidad de una repetición de eso. Bueno, ¿cómo es que el fascismo se pudo desarrollar? Pues a través de una ideología muy fuerte, muy novedosa también, hasta cierto punto, que va a plantear, en primer lugar, la crisis del sistema liberal y por eso la crisis del parlamentarismo burgués, la crisis de la república burguesa, plantea el fascismo un nuevo tipo de Estado, totalitario, todo el poder para el Estado. Se hace a un lado aquella ideología de que el Estado está en función del individuo, la persona humana. No, va a plantear es al revés. Los italianos al servicio de Italia, los alemanes al servicio de Alemania. Es decir, es la idea de la nación, la idea del Estado, la que predomina y en función de eso pueden y deben sacrificarse los derechos y los intereses individuales. Aparece el fascismo muy claramente como un movimiento de reacción, reaccionario, no solamente conservador, no trata de impedir la posibilidad del triunfo de la revolución y ataca directamente todas estas formas de organización de los trabajadores, de la clase obrera, es decir, que claramente tiene un perfil antisindical, no solamente antimarxista, sino antisindical, contra cualquier expresión de clase. En definitiva, muy central va a ser el nacionalismo, muy extremo, por eso podríamos llamar un ultranacionalismo, opuesto al internacionalismo que había planteado el marxismo. Las corrientes de izquierda revolucionaria, incluso de izquierda reformista, muchos están basándose en planteamientos de Marx, que no olvidemos terminaba su manifiesto del Partido Comunista con aquel llamado obreros de todos los países unidos. Ese planteamiento de que así como las clases dominantes, la burguesía se une, se coordina para enfrentar las luchas obreras, que sé yo, importando determinados productos para poder enfrentar y resistir una huelga obrera, etc., es llamada que también la clase obrera dejara a un lado estas fronteras más o menos artificiales y se comportara como una única fuerza
coordinada con objetivos comunes, proletarios de todos los países unidos. Bueno, pues el fascismo toma como eje central el nacionalismo, el patriotismo exagerado, podríamos llamar patrioterismo, para confrontar esa ideología internacionalista de las fuerzas que están buscando reformas profundas del sistema o incluso trascender el sistema a través de una posición revolucionaria. A partir de ese nacionalismo extremo es que se entiende entonces esa posición en contra de la lucha de clases, que no es una apuesta de Marx, sino que es un descubrimiento de Marx. Pero entonces el fascismo va a pretender, no, hay que impedir que esa contradicción de clases sociales prospere. Lo que hay que buscar es lo contrario, que empresarios y obreros se coordinen, se junten para levantar la empresa, para levantar la industria, para levantar la economía del país. E igual que está buscando esa unidad entre obreros y empresarios, pues estará pues también la unidad, quitar la contradicción entre campesinos y terratenientes, etcétera, etcétera, diferentes contradicciones sociales. Por eso que se va a plantear un corporativismo, de forma que cada uno de los segmentos productivos en la sociedad se comporte como una sola unidad, es decir, el sector manufacturero, el sector agrícola, el sector textil, el sector del metal, etcétera, donde confluyan los diferentes segmentos, administradores, gerentes, propietarios, obreros, etcétera, y todo eso coordinado por un papel totalitario del Estado, porque en definitiva empieza a desarrollar un capitalismo de Estado. No un capitalismo de Estado que anule, que sustituya, que haga desaparecer el capitalismo privado, sino que el Estado metido en la economía, es otro elemento de distanciamiento del liberalismo, el Estado operando y dirigiendo la economía, creando empresas estatales, pero que a la vez se coordinan y le abren espacio y apoyan a los empresarios, los inversores, los capitalistas privados. Esta forma de capitalismo de Estado que va a permitir sacar de la crisis a Italia, sacar de la profunda crisis en que estaba Alemania, y esos éxitos económicos, tanto de Hitler como de Mussolini, claro, le van a dar mucho respaldo social. En algún momento Hitler va a llegar a tener algo así como el 80% de apoyo. Claro, y en un momento donde ya los partidos opositores, sobre todo los partidos de izquierda, no solamente han sido prohibidos, perseguidos, sino que están en campo de concentración, están siendo perseguidos, ¿verdad? Es así como se aparece esa dictadura de carácter totalitario, ¿verdad? Con una militarización del Estado y el Estado en función de varias cuestiones que vamos a verlas con mayor detalle en una próxima sesión, pero que tiene que ver con esa capacidad productiva de países de determinado nivel de desarrollo. Hay un armamentismo muy claro en el caso de Alemania, pero también de Italia, en menor grado en el caso de España, pero digamos se protege una industria nacional, todo un esfuerzo de preparativos para la guerra, ese armamentismo que le da una gran capacidad de negocio a las empresas nacionales, algunas incluso se reconvierten, ¿verdad? Que sé yo, industria del automóvil, que ahora está en función de fabricar motores para los aviones, para los barcos, para los submarinos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no solamente producción de armas, sino de todo lo que va a necesitar un ejército. Detrás del armamentismo hay una política claramente de guerrerismo, son preparativos de guerra, porque si el fascismo piensa lanzar guerras de agresión, de conquista, de generar, de apropiarse de zonas y territorios con materias primas, etcétera, y en definitiva un imperialismo. Armamentismo, guerrerismo, imperialismo, es decir, pasar a ser potencia imperial controlando mercados, lugares de inversión, etcétera, etcétera. Esas aspiraciones obviamente no las puede tener un país del tercer mundo. Por eso podríamos decir, para nuestras burguesías en nuestros países subdesarrollados, donde tenemos burguesías también subdesarrolladas, el tema del fascismo podríamos decir, es casi un lujo que queda fuera de su alcance, ¿verdad? Nuestra burguesía puede necesitar mano dura, represión, ¿verdad? Terrorismo de Estado, pero bueno, entonces se van a abocar a buscar el apoyo de los ejércitos, a manipular esos ejércitos como un instrumento represivo para defender sus intereses en situaciones de crisis, pero difícilmente van a conseguir lanzar un movimiento de masas con apoyo de clases medias, ¿verdad? Con características
antiproletarias, etcétera, etcétera, contrarrevolucionarias y reaccionarias, con características de movimiento de masas, ¿verdad? Como fue el caso de estos tres fascismos que estamos estudiando. Bueno, en una próxima sesión vamos a desarrollar con mayor detalle, en una perspectiva, unas características de análisis un poco sacadas del marxismo, que serían análisis de clase. Vamos a ver la composición de clase del fascismo, qué clase social, qué sectores sociales adhieren a él. En segundo lugar, la ideología de clase, y por último, el carácter de clase del fascismo. Esto sería en una próxima sesión, en nuestra cuarta sesión de este curso virtual. Hasta entonces.